El habeas corpus, tipos de habeas corpus. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hablaremos sobre el habeas corpus. El habeas corpus es una acción de garantía constitucional de la libertad física y corporal de las personas. Es de naturaleza sumaria, dirigida a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazada por actos u omisiones provenientes de autoridades, funcionarios o particulares. El proceso de habeas corpus fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico mediante una ley del 21 de octubre de 1897. Luego fue incorporado a la Constitución de 1920 y se mantuvo en las sucesivas cartas constitucionales de 1933 y 1979. En la Constitución de 1993, en el artículo 200, inciso primero, tenemos al habeas corpus con el siguiente tenor. Son garantías constitucionales la acción de habeas corpus que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. El habeas corpus tiene un doble carácter. Por un lado, es un derecho fundamental subjetivo porque garantiza que no se afecte arbitrariamente la libertad personal. Y por otro lado, es un derecho fundamental objetivo, en tanto es una garantía procesal de la libertad, fundamento axiológico de nuestro Estado democrático constitucional, que es requisito para el goce y ejercicio de los derechos. Me dicen que cómo se realiza un habeas corpus, ¿no? O de qué manera se da un habeas corpus. Antes de ello, quiero hacerles saber que existen 8 tipos de habeas corpus reconocidos por nuestra Constitución. En primer lugar, tenemos al habeas corpus reparador. El habeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida. Se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial o de un mandato judicial en sentido lato, ya sea pues de un juez penal, un juez civil, un juez militar, en una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil. También se da pues en una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúa en reclusión pese a haberse cumplido la pena. Y también se aplica en sanciones disciplinarias privativas de la libertad, entre otros supuestos. Este es el típico pues habeas corpus que siempre se aplica, que siempre enseñan, inclusive en los colegios, ¿no? El habeas corpus para poner la libertad ante una detención arbitraria. Tenemos también el habeas corpus restringido. El habeas corpus restringido es aquel que se emplea cuando la libertad física o la libertad de locomoción son objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades, que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. En tales casos, pese a no privarse al sujeto de su libertad, ésta se limita en menor grado. Los casos en los que procede el habeas corpus restringido son los siguientes. Procede en la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares. Procede ante los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y o proveniente de órdenes dictadas por autoridades incompetentes. También procede en las reiteradas e injustificadas citaciones policiales. Además procede en las continuas retenciones por control migratorio. También se da en la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, entre otros.
En el expediente 00509-2012, HC/Tribunal Constitucional, se señala pues que procede el habeas corpus, por ejemplo, cuando hay un uso de rejas que limitan el acceso vehicular a las vías de tránsito en zonas residenciales, ¿no? Y también, ¿no?, procede cuando los seguimientos policiales son injustificados, ¿no? Esto concordante con el artículo 25, numeral 13 de la Constitución. Tenemos también el habeas corpus correctivo. El habeas corpus correctivo constituye un mecanismo procesal idóneo para la defensa de los derechos fundamentales de los reclusos. Es usado cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en las que se cumplen las penas privativas de libertad. Por lo tanto, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. En este caso, pues tenemos una demanda de habeas corpus que se interpuso contra el presidente del Instituto Nacional Penitenciario y el director de la Oficina Regional Penitenciaria, con la finalidad de que la autoridad ordene de inmediato el traslado del favorecido al establecimiento penal de Piedras Gordas en el distrito de Ancón, a efectos de que esta persona sea intervenida quirúrgicamente, puesto que se le diagnosticó la enfermedad de pseudoartrosis infectada en el fémur izquierdo, por lo que existían informes médicos que señalan la urgencia de la intervención quirúrgica de alto riesgo, y por ello se solicita pues el traslado al establecimiento penal de Ancón para que reciba la atención médica inmediata. No obstante, a la fecha el ente emplazado no ha dado respuesta a la solicitud. ¿Y qué es lo que se afecta acá? Los derechos a la dignidad y a la integridad física del favorecido. No por el hecho de que esté preso, de que se encuentre purgando condena, va a recibir un trato inhumano. Tenemos también el habeas corpus preventivo. El habeas corpus preventivo podría ser, o mejor dicho, podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia. Al respecto, es requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución. Por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta. Queda claro, ¿no? Dice, podría ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe la amenaza inminente de que ello ocurra. Tenemos un caso en el que se interpuso una acción de habeas corpus preventivo contra el juez del segundo juzgado de paz letrado de Comas por violación del derecho a la libertad individual. En esta solicitud se solicita que se ordene al referido juez levantar la orden de captura que pesa en contra del afectado. Esto sucedió que, con motivo pues del proceso judicial número 121 del año 2002, el demandante fue designado como custodio judicial de un televisor y un ropero de madera que depositó en su domicilio. Sin embargo, cuando se le ordenó devolver estos bienes, no se encontraba de viaje. ¿Cuál fue su error? No avisar al juez. Y cuando se solicitó el requerimiento para la entrega de los bienes, este no se encontraba y se presumió, ¿no? Se presumió que él había hecho uso o había dispuesto de estos bienes.
Otro tipo de habeas corpus es el habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo es usado para denunciar la mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela jurisdiccional efectiva. Hay que tener en cuenta que el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva son derechos constitucionales. Es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido, se aplica este habeas corpus traslativo. Se puede determinar solamente la violación del contenido constitucional protegido o protegiendo el derecho al plazo razonable de la detención, a partir de los análisis de los siguientes criterios: la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades judiciales y la complejidad del asunto. Estos elementos permitirán apreciar así el retraso o la dilación del proceso, ¿no? Por lo cual, en este caso, la segunda condición aplica para que se opere este derecho. Tenemos un caso sobre la interposición de un habeas corpus contra el juez del primer juzgado mixto de Huanchac a favor de su menor hijo por exceso de carcelería preventiva, solicitando su inmediata libertad. Otro tipo de habeas corpus es el habeas corpus instructivo. El habeas corpus instructivo procede ante la imposibilidad de ubicar el paradero de una persona detenida, desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición no es sólo garantizar los derechos a la libertad e integridad de la persona, sino también conocer la verdad de los hechos de su desaparición, si se encuentra con vida, así como el desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación del lugar donde se ubica la persona. A partir de las indagaciones sobre el paradero del detenido desaparecido, también se busca identificar a los responsables de la violación constitucional para el posterior proceso y sanción penal en la vía ordinaria que pueda corresponder su caso. Una vez establecido el paradero de los detenidos desaparecidos, de ser el caso, el juez puede ordenar la entrega de sus restos a sus familiares, en el hipotético caso de que se encuentre sin vida. Un caso de ellos es cuando se interpuso una demanda de habeas corpus a favor de un menor de edad, ¿no? Y la madre de este la dirige contra el comisario de la comisaría de Miraflores y contra el capitán PNP, vamos a ponerle Juan Pérez, ¿no? Asimismo, interpone el habeas corpus contra el alcalde de la municipalidad distrital y el personal de serenazgo de dicha comuna, los señores, ¿no?, Lucho y Pepe, digámoslo así. En esta demanda se solicita que se informe y se ubique el paradero del favorecido, quien fue privado de su libertad por el policía y los serenos emplazados, y que a la fecha tiene la condición de detenido desaparecido. Esto ocurrió en la primera semana de junio del 2013. Este muchacho fue intervenido por los serenos de la municipalidad de Miraflores en el lugar conocido como la Bajada de Armendáriz, lugar a donde llegaron el efectivo policial y los serenos, quienes lo esposaron, lo subieron al vehículo de serenazgo y a partir de la fecha tiene la condición de desaparecido. Se refiere en dicha demanda que los hechos ocurridos contra el beneficiario, en este caso el joven, no fueron registrados en la comisaría de Miraflores, ni por el serenazgo de la municipalidad ni por la policía. Sin embargo, gracias a un reportaje periodístico, el testigo, pongámosle Luis al testigo, estuvo presente en la fecha de los hechos y contactó y dio a la mamá los detalles de lo ocurrido. Los serenos emplazados no han brindado información satisfactoria
respecto de su paradero, que indican que al haber sido esposado y subido al vehículo, tuvo que ser trasladado a la comisaría de Miraflores. Sin embargo, la comisaría de Miraflores tampoco da una respuesta respecto a ello. Tenemos otro tipo de habeas corpus, que es el habeas corpus innovativo. El habeas corpus innovativo procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan en el futuro en el particular caso del afectado. Entonces, cuando ya cesó la amenaza o la violación de la libertad, ¿quién tiene que resolver esta situación ante un habeas corpus innovativo? El juez, ¿no? El juez, para que garantice que estas situaciones no se van a repetir en el futuro. Tenemos un caso, pues, de un habeas corpus innovativo que se interpuso contra el juez del 56 Juzgado Penal de Lima. En la solicitud de habeas corpus se alega que este juez penal ha vulnerado el derecho a la libertad personal del recurrente al haber dictado contra su persona el 27 de abril de 2007 auto de apertura de instrucción con mandato de detención sin que concurran los requisitos establecidos para ello en el Código Procesal Penal. Y por último, tenemos el habeas corpus conexo. El habeas corpus conexo, aunque a través del proceso de habeas corpus conexo es posible tutelar derechos fundamentales distintos a la libertad personal, ello solamente es posible si entre los mismos existe un grado razonable de vínculo y enlace. Es decir, cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos de habeas corpus anteriores, como la restricción al derecho a ser asistido por un abogado. En este caso también cuando una persona es detenida, en este caso se obliga a prestar juramento o es compelido a declarar o reconocer la culpabilidad contra uno mismo o contra su cónyuge. Si bien es cierto, no se hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, guarda un grado razonable de vínculo y enlace con esta. En este caso se interpone, pues, a manera de ejemplo, se interpone una demanda de habeas corpus conexo en contra del juez del Sexto Juzgado Penal de Lima, por cuanto no se le permite ejercer su defensa a través del abogado de su libre elección, situación que retarda su juicio y que ha causado su detención hasta la actualidad. Pero amigos que hayan ampliado sus conocimientos, ¿no?, con los tipos de habeas corpus que se han descrito de una manera sencilla y simple para que puedan entender. Para ello, en este caso habría que revisar jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, un poquito más de doctrina también respecto al proceso de habeas corpus, ¿no?, para poder tener un poquito más amplia, ¿no?, las ideas de esta figura jurídica. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias.